Hola, ¿qué tal? Soy Damián Marín López de la Universidad Interamericana para el Desarrollo UNID y a continuación les hablaré del tema método científico. ¿Qué es el método científico? Tenemos tres definiciones básicas que nos explican el concepto de lo que es el método científico y son: 1. El método científico es el conjunto de procedimientos lógicos que sigue la investigación para descubrir las relaciones internas y externas de los procesos de la realidad natural y social. 2. Llamamos método científico a la serie ordenada de procedimientos de que se hace uso en la investigación científica para obtener la extensión de nuestros conocimientos. 3. Se extiende por el método científico al conjunto de procesos que el hombre debe de emplear en la investigación y demostración de la verdad. El método científico es analítico. El método científico descompone todo lo que trata con sus elementos. Trata de entender la situación total, es término de sus componentes, intenta descubrir los elementos que componen cada totalidad y la interrelación que explica su integración. El método científico es claro y preciso. La claridad y la precisión del método científico se consigue de las siguientes formas. Los problemas se formulan de manera clara, para lo cual hemos de distinguir son los problemas e incluiremos en ellos los conceptos o categorías fundamentales. El método científico es verificable. Todo conocimiento debe aprobar el examen de la experiencia. Esto es observacional y experimental. Por tal razón, la ciencia fáctica e empírica, en el sentido de la comprobación de sus hipótesis, involucra la experiencia, pero no es necesariamente experimental, y por eso no es que se agota por la ciencia del laboratorio. El método científico es explicativo e intenta explicar los hechos en términos de leyes y las leyes en términos de principios. Además de responder al cómo son las cosas, responde también a cómo son los porqués. ¿Por qué suceden los hechos como suceden y no de otra manera? La explicación científica se realiza siempre en términos de leyes. El objetivo del método científico busca alcanzar la verdad fáctica mediante la adaptación de ideas a los hechos, por los cuales utilizarán la observación y la experimentación. El método parte del hecho intentando describirlos tales como son para llegar a formular los enunciados fácticos que se observan con ayuda de las teorías. Se constituye la materia prima para la elaboración teórica. A continuación hablaremos sobre la estructura del método científico. 1. Observación. En este paso analizaremos el proceso, hecho, teoría o fenómeno de manera concisa y detallada. El primer paso es observar al mundo que nos rodea para plantearnos cuestiones y dudas sobre el mecanismo y su funcionamiento. Tenemos que reconocer qué es lo que sabemos y qué queremos conocer, porque reconocer nuestra ignorancia supone el primer paso para superarla. 2. Formulación de hipótesis. Durante este paso se explica la teoría o proceso del estudio. En el paso anterior se formula una o varias hipótesis que no serán consideradas verdaderas hasta no ser demostradas experimentalmente. Explicar los hechos observados propone elaborar una hipótesis que den cuenta de ellos, es decir, explicar cómo y por qué se producen los fenómenos observados. A veces basta una única hipótesis, pero en la mayoría de los fenómenos observados se precisa varias, conjuntamente, para explicarlo. Comprobación. Luego de formular la o las hipótesis, realizaremos el trabajo experimental para saber si son verdaderas o no. Se realizan las experiencias para observar los fenómenos predichos. Si se observa la hipótesis, se convierte en una teoría y podemos suponer que es verdadera. Si no se cumplen las predicciones de la hipótesis, es falsa y deberemos plantear otra hipótesis para explicar los hechos. 4. Confirmación o rechazo de la hipótesis. Si se llega a ser consideradas reales durante la experimentación, se crean las teorías de la hipótesis. 5. De confirmarse la hipótesis, se anuncia que es una teoría. Si es demostrada tanto teórica como experimentalmente, la hipótesis se convierte en una ley o en una teoría. Finalmente se publican los resultados obtenidos por el conocimiento general y que otros científicos puedan basarse en nuestros descubrimientos para establecer nuevas hipótesis o teorías. ¿Por qué es importante utilizar el método científico? Como ya se ha analizado anteriormente,
Este método científico es de vital importancia para la ciencia en general, porque ha sido la responsable directa de todos los avances que se han producido en todos los campos científicos y que por ende han influido sobre nuestra sociedad. Gracias a sus componentes estructurales, a lo que busca es si este método ha dado pasos necesarios para que grupos de científicos dedicados a nuestra materia vayan descubriendo y detectando fallas en la teoría procesadoras a las suyas. Hablaremos a continuación de los tipos de investigación. El proceso de investigación sistemático, organizado, dirigido, que tiene como objeto fundamental la búsqueda de procedimientos válidos, confiables sobre hechos y fenómenos del hombre y el universo. Investigación por el propósito. Es aquella que se establece la intención de lo que se pretende realizar con los resultados de la investigación. Se divide en básica y aplicada. Investigación básica. Se caracteriza por la búsqueda de conocimientos en sí, en la determinación de generalizaciones universales, realizando teorías científicas sistemáticas y coherentes que se refiere a un área del saber humano. Ejemplo, las leyes de electricidad o de contabilidad. La investigación aplicada. En el trabajo científico que busca tener el conocimiento e informar sobre los hechos o fenómenos para aplicarlos e enriquecerlos de la ciencia y la solución de los problemas humanos. Ejemplo, investigar a los fenómenos que producen inflación para resolver el aumento salarial. Investigar las causas por las que desertan los estudiantes para aplicar soluciones. Como conclusión final, daremos que el método científico es el conjunto de pasos bien estructurados que nos ayudan a formular o afirmar o a corregir una teoría. También puede ser, el método científico puede aceptar errores en su parte final porque sigue pasos claros y sistemáticos basados en una experiencia continua. Rara a su vez se prueba en las teorías que son correctas. La mayoría de los casos, lo más que puede hacerse es no encontrar experimentos o que se oponga a la teoría. Gracias, espero que les haya quedado claro lo que es el método científico.